8 de la mañana con 4 minutos. Andreita Romero, buenos días. Un gusto. Una colega acá, periodista, que está con nosotros justamente a propósito de la entrevista que vamos a tener en los siguientes minutos. Estamos transmitiendo a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional en sus frecuencias en todo el territorio continental ecuatoriano. No lo olvide, en el Real Audio también a través de www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook Live y también en Sonorama TV, nuestro canal de YouTube, para que ustedes nos sigan, puedan amplificar nuestra señal, puedan escucharnos, puedan mirarnos también, puedan interactuar con nosotros. Póngale ojo a esta entrevista. Vamos a conversar con Adrián Castro, el director de la Agencia Nacional de Tránsito. Muchos temas para compartir con nuestro invitado que está acá en la cabina de Sonorama. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Gracias, Fabricio, Belkis, un saludo a ustedes, un saludo a los amigos que nos escuchan, que nos ven desde sus casas. Es un placer estar a los años en una cabina de radio. Claro, como la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Absolutamente. Nosotros también le decía yo a nuestro invitado, desde el 20 de septiembre que estamos acá compartiendo en Sonorama, comenzamos a hacer entrevistas presenciales, pero tratando de recuperar la normalidad. Bueno, entremos en materia y empecemos por el tema de las licencias fraudulentas. Finalmente, ¿cómo quedó eso? Que fue una denuncia que usted presentó. ¿Qué pasó con eso? Bueno, las cuestiones están en Fiscalía, todos los detalles, los documentos, se encuentra ya en investigación. Tuvimos una reunión, de hecho, la semana pasada con la fiscal y estamos conscientes de que las cosas avanzan bien en ese sentido. Ha habido mucha gente que se ha acercado a entregar las licencias en las diferentes oficinas de la ANT en todo el país y eso es positivo, pero también creo que fue un mensaje importantísimo a la población para que deje de hacer adquisiciones por las redes sociales. Yo había dicho hace unos días, todo lo que se obtenga a través de redes sociales se va a anular, así de sencillo. Empezamos con las licencias y luego serán los demás documentos. O como los turnos, por ejemplo, que también están ofertando. Totalmente. Ahora, si es que, digamos, había una oferta para poder acceder a licencias en redes sociales, le pregunto, ¿esas licencias fueron falsas o son licencias reales entregadas por la ANT, avaladas por la ANT por malos funcionarios? No. Son licencias que se obtienen sin cumplir absolutamente ninguno de los requisitos previos. Por ejemplo, escuela de conducción, exámenes psicosensométricos y así por el estilo. Pero el documento es un documento real. Así es. Que sale del ANT. Así es. Y eso es justamente parte de la investigación y parte de lo que nosotros le hemos entregado a la Fiscalía. No se conoce, pues no somos nosotros quienes debemos investigar eso, pero con todos los detalles que tiene este rato el órgano de control, yo entiendo que eso será cuestión de días nada más para que se pueda tener ya algún resultado importante. O sea, sí, entonces habría la presunción de que hay funcionarios de la ANT que pudieron haber actuado en complicidad. Nosotros presumimos que así es, porque nada puede hacerse desde afuera. Alguien tiene que haber entregado también claves, alguien tiene que haber entregado usuarios, y ese tipo de cosas ameritan necesariamente la participación de alguien que conozca del tema, ¿no? ¿Y tienen identificado a alguien? Bueno, nosotros no podríamos este rato anticipar nada porque estamos en etapa de indagación, tenemos una prohibición legal de hacer eso, pero sí tiene la Fiscalía el detalle, sí tiene todo el detalle. Y yo creo que a través de eso, Fabricio, pues, tendremos resultados próximamente. Ahora bien, me acaban de enviar un dato que no lo conocía. Hay un estudio jurídico, Contravía, que advierte que la anulación inconstitucional, dice que la anulación de las 35,000 licencias es inconstitucional y pone algunos elementos, que no existe notificación a los presuntos infractores y se conocen los criterios para dar de baja los documentos de conducir. Dice que ese proceso de nulidad de licencias no se clarifica bajo qué criterios se realizó la selección de las licencias anuladas, pues no se conoce de ningún proceso sancionatorio en contra de los 35,000 conductores. Dentro de este grupo de ciudadanos sancionados existen aquellos que cumplieron con todos los requisitos establecidos en la ley para la obtención de la licencia, por lo tanto las sanciones son injustas y se convierten en víctimas de actos inconstitucionales. ¿Qué le parece a usted esta opinión del abogado Dani Gaibor, que forma parte de este estudio jurídico? Contravía se llama, asistencia legal para el conductor. Bueno, yo soy respetuoso de los comentarios de los colegas abogados, pero la pregunta es acá, si es que el día de mañana compramos títulos de odontólogos, ingenieros, abogados y damos de baja aquello, seguramente estaríamos en el mismo caso, ¿no? La pregunta es ahí al revés. ¿Qué deberíamos nosotros hacer, Fabricio y Belkis, si es que nos encontramos con un caso de documentos fraudulentos? Anularlos de plano. Yo creo que en este país las leguleyadas y los criterios
que muchas veces piensan defender lo indefendible han sido lo que nos han detenido. Si es que tenemos criterios como aquello, pues impugne, sabremos responderle en derecho también, ¿no? Si es que existen casos como los que sostiene que hay, pues evidentemente se tendrá que dar un tratamiento específico, pero en un margen de error tan mínimo como el que habrá en este caso de las licencias, pues yo creo que lo primordial es haber anulado 35.000 licencias que podían causar las muertes en el país. Si la idea del colega abogado es que abra un expediente por cada una de las 35.000 personas para permitir que sigan habiendo muertes en el país, pues se equivocó de funcionario. Yo soy proactivo, nosotros tenemos un equipo de gente de acción que no estamos quedándonos en los rituales, en esas formalidades que muchas veces están hasta en el imaginario de una persona, no necesariamente están en la ley. Correcto. Avanzar en esta entrevista con otro aspecto que tiene que ver con la aplicación como tal de las reformas a la ley de tránsito. Tuvimos en la Asamblea Nacional un amplio debate durante largo tiempo respecto de estas reformas, que básicamente a lo que apuntaban de alguna manera era a lograr reducir los índices de siniestralidad en nuestro país. Si bien no ha transcurrido tanto tiempo de su aplicación formal como tal, ¿qué resultados podemos ver respecto de aquello? Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante hablar de la nueva ley de tránsito, de las reformas que están vigentes desde el 10 de agosto y yo considero que es una ley 95% positiva. No podemos hablar nunca de leyes perfectas. Siempre que sean construidas por personas que tengamos diferentes criterios, nada va a ser perfecto dentro de la ley, pero es una ley bastante buena. A la fecha hemos venido dándole muchísima comunicación a dos ejes fundamentales, que es justamente el de seguridad vial y el eje económico, por dos circunstancias fundamentales. Primero, que la seguridad vial es nuestro objetivo número uno dentro de la ANT, y segundo, que lo económico, este rato a los ecuatorianos les interesa muchísimo por haber pasado, y bueno, de hecho seguimos en una pandemia del COVID, y creo que eso le ha matado mucho a la economía de la gente. Entonces, las cápsulas que hemos estado manifestando desde nuestras páginas oficiales, desde nuestras redes sociales, han sido enfocados hacia allá. Que existen muchísimos beneficiarios de estos ejes, por ejemplo, del económico, sí tenemos datos. Al ser la ANT un ente que se encarga de la, este momento, de la recaudación de lo que era Policía Nacional y municipio de Ambato, tenemos algunos datos interesantes con esos dos casos, como por ejemplo el hecho de tener ya a la fecha 30.979 usuarios que han sido beneficiados con la remisión de las multas que tenían y que de hecho está decurriendo hasta el 16 de diciembre, y que me parece algo importante porque si es que hablamos de Ambato y la policía, quiero imaginarme que en el resto de GATS debe ser por lo menos el doble. Entonces hay un montón de gente que está beneficiándose de esto, puede sacar los carros pero de los patios de la atención. Lo de Ambato sí es, Ambato es mi ciudad, soy ambateño, pero el Ambato es complejo, usted va a 51 kilómetros por hora y ya le multan. Sí, en realidad hay cosas que hay que revisar mucho también, Fabricio, ¿no? Nosotros hemos hecho y hemos enviado un mensaje directo a las autoridades de todo el país, municipios, policía y CTE, para que empecemos a cumplir la ley en cuanto tiene que ver con el control de velocidad, por ejemplo, en equipos tecnológicos. La nueva ley establece que tiene que haber un estudio de factibilidad, y el estudio de factibilidad quiere decir que en esos puntos tiene que haber un registro de siniestros, un patrón de siniestros que se repite constantemente para poder establecer un punto. Luego, que tiene que ser siempre socializado, no puede estar en curvas, no puede estar en pendientes, y son cosas que realmente le dan el carácter de preventivo y no recaudatorio. Y ciertamente que hay muchas ciudades en el país que han hecho todo al revés, y creo que ese es un mensaje bueno de la ley. Con respecto al tema de los puntos del pronto pago o los beneficiarios del pronto pago, en este periodo tan pequeño hay más de 5.500 personas que también se han beneficiado con respecto al GAD de Ambato y a la Policía del Ecuador. Eso significa que probablemente de igual manera sea el doble en el resto de municipios del país y en la Comisión de Tránsito del Ecuador. De tal manera que creo que la gente ha receptado bien esto, estamos hablando de un número bastante grande de personas. Y lo fundamental de aquello es que los jueces en este momento están con mucho más tiempo para atender causas importantes. Ya pueden estar dedicados a resolver expedientes de violaciones, asesinatos, femicidios, abigeatos y tantas cosas que se dan en el día a día. Y he hablado con algunos jueces y de hecho están contentos porque esas unidades judiciales que se dedicaban a tránsito, las penales por lo general, tenían prácticamente el 70% de su tiempo dedicados a impugnaciones estériles de tránsito. Y hay que decir así porque muchas de ellas eran ratificadas. Ahora bien,
Las personas que se acogen a esta remisión de intereses, que supone una reducción sustancial de las multas que tienen, y que digamos limpian esas multas y quedan en cero. ¿Qué pasa con el proceso de recuperación de puntos? Porque si tienen multas, seguramente habrán perdido puntos. ¿Cómo se va a hacer o cómo se está haciendo? No sé si hubo algún cambio dentro de las últimas reformas sobre la forma de recuperar los puntos por parte de los infractores. Hay dos maneras de recuperar puntos hoy en día en el país. La primera de ellas, que depende de cuánto uno se porte bien cuando maneja un vehículo, las buenas prácticas. Si es que durante un año completo yo no he sido sancionado por parte de ningún agente civil de tránsito, un equipo fotosensor o alguna de estas herramientas que existen para el control de tránsito, automáticamente el sistema de la ANT me va a otorgar 4 puntos por haber conducido bien durante un año. Antes eran 2, ahora son 4 con la ley. Me parece que es un incentivo importante porque la gente saldrá a conservar siempre esa posibilidad de recuperar esos puntos que le faltaban. Pero existe la otra posibilidad también, que es ya no se necesita perder 30 puntos para entrar a un curso de recuperación de puntos. Con la nueva ley, apenas tenga 15 puntos, haya bajado 15 puntos en adelante, tengo la oportunidad de entrar a un curso en una de las escuelas de conducción a nivel nacional autorizadas por la ANT, que están promocionando lógicamente los cursos para recuperación de puntos. Y lo otro es perder los 30 y también entrar de forma necesariamente a un curso de recuperación de puntos. Entonces, la reforma es buena. Antes los conductores tenían que perder los 30 puntos, imagínense ustedes, y muchas veces hay operadoras de transporte que tienen políticas tan estrictas, por ejemplo, en donde dicen aquí no puede trabajar un conductor que tenga menos de 15 puntos. Pero está bien. Sí, probablemente es una política de seguridad bien. vial. Sí, son políticas que son además dentro del sector privado, se las puede manejar. Usted Claro. puede decidir qué persona puede manejar. ¿Qué acá y persona quiénes no. contrata, qué persona no contrata, no? Así es. Entonces los conductores están contentos porque, bueno, pierden los puntos, pero ya tienen la posibilidad de entrar a cursos voluntarios. Lo que tenemos que hacer ahora como ANT es hacer una supervisión estricta de las escuelas de conducción. Y de hecho, el día de ayer mantuve una reunión, el día de ayer domingo, con los directores provinciales, y les he pedido que me entreguen esta semana el cronograma de inspecciones aleatorias a las escuelas de conducción del país. Vamos a hacer un control documental profundo a las escuelas de conducción después de todo lo que hemos pasado. Vamos a revisar documentos, vamos a revisar que no se estén repitiendo patrones en calificaciones, que es lo que detectamos, por ejemplo, en la troncal, que fue allanada. Y dentro de esas acciones, esta semana vamos a tener un importante cronograma de inspecciones que será de conocimiento interno, lógicamente, porque no hay cómo filtrar esta información, pero a todas las escuelas de conducción del país les vamos a hacer inspecciones aleatorias desde esta misma semana. Justamente sobre el tema de las escuelas de conducción, le agradezco a Wilson Melo porque dice, felicitaciones por la gestión positiva, dice, por favor, gestión de campo in situ, control de directivos, docentes e instructores de las escuelas de conducción, profesionales y no profesionales, que conozcan del tema técnico. El título del tercer nivel no le da el conocimiento por ósmosis, dice. Correcto. Y por favor que contesten los teléfonos análogos del NT. ¿Sí están contestando Correcto. o no? Bueno, imagínense Fabricio y amigos, que al llegar a la ANT, entre otras cosas, bueno, ya hemos conversado de que no teníamos ni siquiera especies de licencias en las bodegas de la ANT, placas desde el año 2018, una deuda eterna con los municipios, que estamos solventándolas ya con el acercamiento necesario que hemos tenido con los municipios, y entre otras cosas, justamente lo que acaba de decir usted hace un segundo. Este tipo de problemas que tenemos en la Agencia Nacional de Tránsito son derivados de una falta de planificación. El equipo el equipo de planificación de la ANT este momento está trabajando justamente en resolver estas falencias. Entre otras, el tema de los turnos. Tenemos un retraso enorme de entrega de licencias, ya lo vinimos arrastrando cuando llegamos, y este rato tenemos turnos para el año 2022. No, esa es una barbaridad. Es terrible. ¿Y cómo están trabajando en ese sentido, un poco para poder solventar? Para tener una idea clara de lo que ocurre en la parte pública, es que cuando uno no tiene especies dentro de la entidad, tiene que hacer un contrato urgentemente. En este caso, nosotros tuvimos toda el justificativo para declarar la emergencia y contratarle ese instante al Instituto Geográfico Militar, que es una institución pública además, y que es la que desarrolla esta clase de documentos. Ya estaba el EGM con cédulas, con pasaportes en fila, y como se dice vulgarmente, pues les cogimos de improviso, ¿sí?
y al estar así imprevistamente esta situación, los amigos del IGM se han puesto a correr con la entrega de nuestras licencias. Cada vez empieza a mejorar un poco la entrega de los paquetes de licencias. Ahora nos entregaron 40.000, por ejemplo. En ciertas semanas no nos entregan una cantidad como esta, nos entregan solo 5.000. Y distribuir esto a todas las provincias del país realmente que es complejo, porque hay provincias como Guayas, Pichincha y Azuay, que tienen mucha más cantidad de gente, y obviamente estamos con los turnos retrasados desde antes de que nosotros lleguemos, ya 4 meses de retraso. Oiga, pero déjeme interrumpirle, porque, a ver, yo ahí no entiendo. No hay especies, pero en cambio las hubo para entregar fraudulentamente licencias. Ahí está el problema. Por eso nosotros, en alguna emisora amiga, yo decía que en su momento, bromeando con los funcionarios, le decía, ya tendríamos más bien que dejar de lado la ANT y entregarla en comodato a los tramitadores, que hacen más rápido que la ANT, pues decíamos de broma. Y vean ustedes que esta lucha contra la corrupción lo que sí va a hacer es que las especies que se han estado yendo por otras partes regresen a la Agencia Nacional de Tránsito. Dicho sea de paso, esta semana haremos anuncios importantes con respecto al tema del sistema también, porque les digo con toda franqueza, y los compañeros no me dejan mentir, son trabajos hasta las 12 de la noche en la ANT de este equipo de la ANT, porque desde las 5 de la tarde empezamos a trabajar únicamente en los temas que tienen que ver con el sistema. O sea, perdemos cantidad de tiempo solucionando cosas que debieron haberse hecho hace mucho tiempo. Pero esta semana vamos a tener noticias trascendentales, importantísimas para el país, y creo que finalmente se acabe el negocio. Y esto es necesario porque las dudas entre los ciudadanos se mantienen. Por ejemplo, ahora mismo nos preguntan cómo nos vamos a movilizar si no existen precisamente turnos a lo largo de este año para renovación de licencias, por ejemplo. ¿Ahí qué procede? Bueno, en derecho hay el principio de seguridad jurídica y confianza legítima. El principio de confianza legítima quiere decir que la administración pública no le puede trasladar los problemas o sus problemas a los administrados. Eso es algo que lo tenemos muy claro nosotros. De hecho, este rato cualquier persona en este país puede circular con su licencia caducada sin ningún problema, siempre que lleve consigo el turno y siempre que tenga también el comprobante de pago. Esas son las dos condiciones que se permiten hoy en día en el país. Si es que por A o B razones nos pasamos de diciembre, pues prolongaremos esa resolución. La idea que tenemos nosotros es que el IGM nos entregue finalmente todo lo que falta por entregar, y hasta finales de año podamos tener a todo el país igualado, totalmente igualado en el tema de entrega de licencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como hicimos en Pichincha y como hicimos en Azuay. Hicimos 2 planes piloto. El de Pichincha fracasó a la mitad del plan piloto porque 15 funcionarios de la ANT se contagiaron de COVID y eso hizo que se interrumpa el plan. En el Azuay funcionó de lujo. Todas las personas que estaban para turnos de febrero o marzo se igualaron tranquilamente en el mes de septiembre y lo que va a entrar de octubre. De tal manera que ese piloto nos permite a nosotros tener la certeza de que en todo el país puede funcionar muy bien. Mejor aún este rato con el plan de vacunación, donde ya no vamos a tener a nuestros empleados contagiados y va a fluir de mejor manera el tema. Acá nos piden que le preguntemos qué sucede con las multas que han expirado porque los propietarios de los vehículos no fueron notificados, que ese es un problema. Resulta que después de 2-3 meses hay gente a la que le llega la notificación al correo electrónico de una infracción o nunca le llega la notificación y resulta que se enteran en el momento que ingresan a la web de la ANT y se dan cuenta que tienen alguna infracción. ¿Qué pasa allí? Bueno, ¿por qué se da esta situación? Muchas veces hay que hacer aquí una reflexión. Hoy, con tanta bondad que tiene la nueva ley de tránsito, que son estos incentivos, el pronto pago y muchas cosas más, es indispensable que la gente empiece a actualizar sus datos dentro de las páginas de la Agencia Nacional de Tránsito, acudan a las agencias, sea a los centros de matriculación municipales o a los centros de licencias, y actualicen el correo electrónico y el teléfono. ¿Qué ha estado pasando en este país? Que un enorme grupo de ciudadanos han sabido hacer trámites de matriculación a través de tramitadores. El tramitador coloca el correo patito@hotmail.com que no le pertenece a este ciudadano y jamás le llega la notificación. La ley dice que es obligación de todos los ecuatorianos que conducimos un vehículo actualizar nuestros datos siempre de forma periódica cuando hacemos licencias o cuando hacemos matriculación. El problema son los tramitadores. Pero más allá de eso, si es que yo no recibí la notificación, primero he estado privado de un principio elemental del debido proceso, que es darme el derecho a la defensa. Impugnación. La impugnación que hoy en día, amigos, puede hacerse en su propio cantón. Si a mí me sancionaron viajando de Quito a Cuenca y me sancionaron en Ambato, no necesito tener un abogado en Ambato. Puedo impugnar tranquilamente en Quito, en mi ciudad, en donde nací.
Ahí así funciona hoy en día la nueva ley de tránsito, entonces va a ser mucho más fácil presentar una impugnación. O lo otro que resolvió la Corte Constitucional en el año 2019, en el mes de abril o mayo, me parece que fue, en donde la Corte dijo, no hay problema el tiempo en que te notifiquen, lo importante es que te den 3 días para impugnar. Entonces, si es que el día de hoy me sancionan y me están notificando en 6 meses, eso no me quita el derecho de que cuando me llegue esa notificación yo tenga 3 días para impugnar. Y hoy en día lo que he dicho a las personas, porque me han dicho, bueno, el pronto pago de los 20 días se me estaría negando si es que me notifican 6 meses luego. No es así. Desde la notificación tiene 20 días para poder hacerse beneficiario del 50% de la multa. Así que creo que hay que dejar claro eso a los amigos oyentes y a los amigos que nos ven en este momento para que no tengan ningún tipo de duda y más bien ejerzan sus derechos dentro de los tiempos que les da la ley. En cuanto a cultura vial, insisto, puede sonar prematuro porque vemos que paulatinamente se van aplicando como tal las reformas y hay un tema que evidentemente está en la cancha, entiendo, el Ministerio de Educación en cuanto a la implementación de la formación en temas viales, en mallas curriculares y demás, pero ¿cuánto vemos que se ha podido avanzar quizá en el tema de cultura vial? Bueno, el país todavía está este rato en un proceso de desarrollo en el tema de la cultura vial. Lamentablemente, las mallas educativas en nuestro país no tenían esos contenidos importantes de educación vial que nos han puesto como sociedad en un problema grave, en un problema en el que crecemos con ciudadanos que prefieren hacer las cosas por otro lado, que no saben ni siquiera manejar un vehículo, pero están con una licencia. Y ese tipo de cosas nos han puesto en muy mal predicamento como país. Ahora, con las reformas y con las reuniones que hemos mantenido con la gente del Ministerio de Educación, estamos convencidos de que al menos en el régimen Costa, porque ese es el régimen inmediato que viene con el tema de la ley, vamos a tener ya una malla curricular en donde la educación vial sea trascendental desde la educación inicial, básica, hasta el bachillerato. En el siguiente ciclo lectivo, por supuesto, así establece la ley y así tenemos que empezar. Conscientes de que esas civilizaciones son las que vendrán este rato con otro chip, como se dice vulgarmente. En otros países más adelantados, todos los países europeos, la educación es desde el día 1. Entonces, los estudiantes conocen perfectamente quién es el actor más vulnerable del viario, el peatón, el biciusuario, el respeto que tiene que haber entre las diferentes modalidades, el tema de la velocidad, el uso del celular, que me parece importante que se conozca desde pequeños, de esa distracción a la hora de manejar un vehículo, que es la segunda pandemia, yo digo, en el país. La cantidad de siniestros de tránsito es realmente un tema que hay que atacarlo de frente, pero creo que lo estamos haciendo de forma totalmente frontal en el tema de rutas y frecuencias, por ejemplo, de los buses inter e intraprovinciales. Hemos tomado cartas difíciles, medidas muy complejas que probablemente le incomodaron y le molestaron mucho a algún grupo de personas, pero no nos vamos a quedar ahí. La reingeniería de rutas y frecuencias es un hecho. Hasta el mes de enero máximo tendremos un plan nacional de rutas y frecuencias en el país. Primera vez en este país que vamos a tener un plan nacional de rutas y frecuencias que durará a lo mejor 10 años, porque eso es lo que dura un plan normalmente. Pero ¿qué pasa con las rutas y frecuencias que ya se otorgaron mal? En donde ya tenemos más de 100 siniestros, tenemos más de 15 personas fallecidas. ¿Qué respuesta le damos a la gente? Habrá que revertir algunas, ¿no? Habrá que, si no es todas, algunas, porque en algunas de estas rutas se están produciendo correteos de los transportistas y muertes, bueno, accidentes fatales en el país. Y cierro con esto. Me escribe una internauta, un oyente, Lisbeth Suárez, y me dice: mi auto lo compramos por medio de un fideicomiso y nos habían multado varias veces y jamás fuimos notificados por medio de fideicomiso. Tengo metido mi auto y estoy en algunos problemas. En este caso, ¿cómo debo proceder según la autoridad? Nos dice. No sé si tenemos una respuesta para esta inquietud. Bueno, sí. De hecho, hicimos algunas reformas hace un par de semanas en nuestro reglamento de matriculación cuando se debe a fideicomisos. Anteriormente, cuando usted compraba un vehículo o un fideicomiso, todas las multas eran trasladadas al representante legal del fideicomiso o el arrendamiento mercantil en caso del leasing. Hoy en día la reforma hace que la sanción le llegue finalmente, o la multa le llegue al comprador del carro, en este caso a la persona natural que está haciendo uso del vehículo. Esto no estaba corregido, se ha corregido desde el 10 de agosto en adelante con las reformas que hemos hecho en la ANT. Sin embargo, tiene todavía el derecho a impugnar si cree que
Lógicamente, esta relación entre la ciudadana y el fideicomiso ha podido o ha ocasionado esta suerte de traslado de multa que me está manifestando la ciudadana. Y aquí me dicen una pregunta más. Entre los incentivos consta si el usuario tiene 30 puntos y no ha sido o no ha recibido infracción, el descuento, preguntan, ¿aplica la renovación de la licencia o de la matrícula? Así es, a la renovación de la licencia, así establece la ley, es decir, es un tema que le corresponde únicamente a la Agencia Nacional de Tránsito. Aquí hay que destacar dos cosas. Hay amigos que nos escuchan y dicen, yo tengo 30 puntos, pero el día de ayer me acerqué a la agencia y sigo pagando $68. Claro, hemos revisado caso por caso, yo mismo me suelo inmiscuir, si cabe el término, en las conversaciones entre ANT y los usuarios y les suelo preguntar cuál es el caso, me comentan por interno, y al revisar los casos, lamentablemente los ciudadanos sí son sancionados, sino que han conservado sus 30 puntos. Seguramente son controles de velocidad en algunos casos, contravenciones menores que les han puesto en una situación en donde sí han sido sancionados en 5 años y eso no les permite acceder a los $34 que, gracias a Dios, bueno, he visto cantidad de gente que se ha beneficiado ahora con una medida de incentivos. Correcto. Señor director, gracias por el tiempo y por la gentileza y espero que nos vuelva a visitar. Muy amable. Gracias, Fabricio. Está pendiente una cicleada. Una cicleada. Sí, así que quería hacerle este acuerdo en vivo para que la gente sepa que usted me aceptó el reto de salir en la bicicleta y yo sí ponerse los trabajos. Vamos a ver ahí entonces si es que cumplimos el reto y igual a Belkis podemos llevarle en una bici también. Sí sabes conducir o no. Sí, pero va a ser más difícil. Pero sí sabes manejar bicicleta. Claro que sí, claro que sí. Por si acaso. Suficiente para el reto. Hay que ir a recorrer las ciclovías. Por un tema de voluntad. Claro que sí. Gracias a nuestro invitado, Adrián Castro, director de la Agencia Nacional de Tránsito, aquí en A Primera Hora. 8 de la mañana con 31 minutos.